Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Vázquez García y hoy les presento mi proyecto final de Trimestral Empresarial 1, un proyecto que realicé directamente de la tienda Mi Super Masamitra. Lo cual, en este proyecto fue una experiencia completamente real y incluso antes del proyecto fue un trabajo realmente divertido, pero era muy estresante, y duro, pero con el tiempo te acostumbró y ya me fue muy súper fácil. Lo que implicó que no fue nada solo una teoría de cómo fue a trabajar, sino todo lo que fue aplicando cada día dentro de mi super con problemas de Hades, proveedores de Hades y situaciones que pasaban de verdad. Y gracias a eso no solo pude aplicar la metodología de cascada, sino cómo mejorar como empleado y mejorar mucho mi liderazgo y ver los resultados concretos de lo que hemos pasado. Así que comencemos. O bien, para empezar, le voy a dar el contexto de cómo es este trabajo. La tienda de mi super Masamitra es un negocio no pequeño, pero tampoco grande. Pero créame, pasa muchas cosas en un solo día. Hay momentos muy tranquilos, la mayoría de veces, pero un día llega mucha gente sin avisar. Junto con quien proveedores, hay productos que por acumular, inventarios, limpieza de productos o por otra cosa, corte de la caja y toda la cura casi al mismo tiempo. Así que antes de iniciar este proyecto, antes del proyecto la tienda funcionaba así, sí, pero con improvisación. Es decir, que cada persona hacía lo que se le dé casi la gana o a su manera y no había procesos establecidos. Esto provocaba desorden, un poco de caos, pues dice, y a veces frustración, retrasos y errores. Pues por eso este proyecto tenía como objetivo era todo el ser más eficiente. Así que vamos a ver. Así que estos fueron los problemas que encontré. Muy bien, como dije, los problemas principales antes del proyecto, antes de que comenzara todo aquí, fueron, fueron los que encontré cuando comencé a observar casi con calma, pero con buena vista. Y eso fue lo primero. El primero fue el desorden, el acumular de productos cambiaban según quien estuviera de turno y eso generaba mucha frustración. Y eso me pasó una vez porque sí pasaba porque no sabían dónde estaba el producto y no nos avisan. Y eso generaba mucha confusión, incluso daba problemas. Segundo, el inventario tenía diferencias muy seguidas porque algunas ventas no se registraban al momento. Es decir, que algunos nosotros no registraba la venta porque a veces se lo olvidaba y eso generaba mucha confusión y mucho dolor de cabeza porque a veces tenemos que usar grabaciones y eso puede generar mucha tranza para hacer el corte y eso hace que salgamos tarde de la tienda. Tercero, los proveedores llegaban sin avisar o llegaban tarde. O peor, no llegaban allá cobrado y no hice nada sin avisar. Y no hice nada y no hice nada y si decidí hice por así que tuvimos que improvisar como hacer para vender y eso genera muchos problemas. Cuarto, el corte de la caja a veces se da más del olvido por el soner o por multitareas que no habían hecho y también por falta de coordinación para ver cómo para así, para así, como decir así. Bueno, para así no salir para así no va a salir como si decido. Y quinto, hablando de eso, ese es el quinto problema. La comunicación tiene irregular. A veces no coordinamos bien, otras veces no, y eso causaba confusiones y y a veces estrés, porque no lo decía cómo hacer y a veces no decían cómo hacer y eso genera muchos problemas, por así decirlo, cómo hacerlo. Y un problema un poco grave, más serio, es que y otro problema serio es que pasaban, pasaban riesgos muy graves, por ejemplo, robos, billetes falsos y pagos sin confirmar. Los robos fue antes de que comenzara yo a trabajar y sucedió como 2 o 3 veces seguidas
Y a mí me he saltado 3 veces por 70. No me robaron el teléfono, pero sí dinero y 2 compañeros míos de mis compañeros. Billetes falsos sí pasó una vez y eso generaba que peleamos casi, no tan grave, pero sí puede generar como generar un problemota, pero así, porque nos estuvimos atentos y así tenemos que hacer para los próximos más serios como hacer los billetes falsos identificados. Y para hacer varios porque los paso varios porque a veces gente le dejaba, a veces le dejamos pasar el pago cuando no tenía dinero o cuando así hacíamos para cada casa y eso generaba muchos problemas a la venta y esto desconfía ya a la gente por los posibles estudios con ellos para no ser, para que no pase lo mismo. Así que comenzamos con los objetivos SMART que pude identificar. Muy bien, como dije, a estos dos fueron los objetivos SMART del proyecto que pude identificar. Y estos fueron estos fueron mis objetivos que pude definir, los cuales ayudé a reducir los errores de inventario un 30%, reducir el tiempo de la caja de un 20%, mantener un 90% de disponibilidad de los productos esenciales, tener un protocolo claro para recibir proveedores, ya sea el día o ya sea cobrado o pues llegar, o si ya no llega el día, pues otro día y así mucho mejor. Y crear rutinas diarias para mantener orden y control. Estos objetivos fueron la base del proyecto. Todo lo que hice se alineó a ellos. Ahora, en la metodología explicada que pude aplicar, lo cual para que se organice mejor para este proyecto utilicé, como ya mencioné, la metodología de cascada. Así, y lo dividí en el trabajo que pude hacer en etapas y de manera ordenada y disciplinada. Así que eso funcionó lo que pude mantener. Y las etapas que fueron planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Cada uno fue muy importante. Preparación de los problemas, ejecución interpreté cambios, el monitoreo medios resultados con KPIs y el cierre revisé mejores auditores. Así que comencé los bloques que pude empezar a trabajar. El bloque 1, que es la etapa de preparación y la que pudimos y que fue inicio ahí, me dediqué a observar todo el día a día de la tienda Mini Super, qué tareas se acumulaban, qué zonas se ordenaban más rápido y qué errores se repetían. Hice la EDT, donde dividí todas las tareas claras, preparé colaborar con fechas estimadas y después pasé a las primeras lecciones, acomodar productos por categorías, limpiar áreas descuidadas, revisar fechas de caducidad, registrar los proveedores y ver quién avisaba y quién no, y aplicar acomodo de mercancía al mismo día. Estos cambios se empezaron a adaptar rápido, la tía se veía más ordenada y todo fue mejor rápido. Muy bien, ahora el bloque 2, monitoreó KPIs y análisis. El bloque 2 fue donde empecé a medir proyectos con los reales KPSP. Y lo que medí fue la disponibilidad de productos, la exactitud de inventario, el tiempo de corte de caja, la contabilidad de los proveedores y el nivel de orden de local. Lo cual es una mayor mucho ver la realidad, no solo lo que parecía. Gracias a los KPIs detecté disposiciones como ventas y registrar, como ya dije anteriormente, productos mal ubicados y retrasos para los proveedores que llevan sin avisar. Aplicaba archivos colectivas, pedí horarios confirmados, listas de confirmación de usuario, inventario oportuno, mejor configuración o la que antes ya. Mejor configuración que se le ocurrió a la encargada o la segunda mano para hacer esto y fue una gran idea. Y registrar ventas al momento. Y esto ayudó muchísimo a la conversión interna de nuestros compañeros de aquí. Aquí se muestra las gráficas que yo hice, lo que se muestra lo que el trabajo. Ahí se ve claramente cómo mejora la disponibilidad de productos y cómo se redujo el tiempo de corte de caja con las acciones que pudimos aplicar para que sea mejor y mucho.
mejor y no tengamos ningún problema. Para este tercer bloque y último se enfocó más bien en la parte más decisiva, revisar la otra crítica, identificar qué actividades estaban generando retrasos y aplicar optimizaciones que realmente ayudan al funcionamiento de la flexibilidad de la tienda. Lo primero que fue solicitar lo primero que solicitó fue el horario de los proveedores antes de su llegada. Esto ayuda muchísimo porque ayuda muchísimo con las situaciones repentinas y nos permitió realizar mejor el horario. También se tomó la decisión de rechazar proveedores que se traía su intención al encargado para ver si teníamos dinero suficiente o si son los productos que realmente encargamos para no tener muchos problemas. Antes era común recibir mercancía sin confirmación y eso generaba muchos problemas y gastos innecesarios. Así que por eso añadimos mini divisiones de inventario cada turno para detectar errores pequeños antes de que siga ganes. Es decir, y si hicimos un checklist o mejor visto, lista de comprobaciones diarias para asegurar limpieza, orden y acomodo local. Y la otra mejora fue registrar inmediatamente todas las ventas de caja. Antes se daba unas para después y eso quedaba en discrepación. Y finalmente reposaba la conversión entre compañeros para evitar que dos personas hicieran o dejaran pendiente la misma tarea. Porque ahora ya lo podemos comunicar mejor, porque no nos quedamos mediante el teléfono y eso que ahora ya con un grupo mejor estable que se hizo, ya se puede ayudar muchísimo y revisar qué fue lo que pasó y así. Y ahora para la otra crítica y las cosas de diagramas fue que comparamos las fechas paradas con el programa original con las fechas de la proyecta. Estos nos permitió ver claramente dónde estaban los retrasos. Identificamos dos tipos de retrasos. El primero era factores externos, como ves que ya dije, de visa tarde, no había esperado. El segundo tipo era factores internos que como ya llegado tarde o acumulación de tareas de momentos de alta demanda y eso sí genera que algunos compañeros dejan después y eso va a generar mucho problema tanto sociedad que se queje o desonen y eso genera mucha conversión en los clientes. Y lo que hago con eso se actualizó el programa para mantener el flujo y evitar un retraso afectante de las siguientes tareas. Y además usamos el KPS y avances registrados semana por semana para hacer ajustes más precisos y tomar decisiones con datos reales, no solo con precisión o intuición. Y con esto pudimos mantener mejor el proyecto controlado a pesar de los imprevistos. Y ahora los gestiones cívicos, en este tiempo que estuve trabajando, estos fueron los riesgos que fui afectada en mi super pasado. Y lo más importante fue lo que ya dije, los logros que me pasaron, lo que pasé a mis compañeros, y los billetes falsos que generalmente que generalmente parecen reales, pero sin, sin, sin algo para identificados, sucedió ese problema y pedimos algo de dinero por un cliente que se estafó. Así que nos tomamos así que se tomó medidas muy prudentes para prever esto. El ejemplo, revisar los billetes bajo la luz para evitar falsificaciones, confirmar pagos antes de entregar y vigilar mejor la recepción de productos para evitar entregas no utilizadas. También se redujo riesgos operativos mediante acciones simples como mantener control del área de caja y evitar y dejar objetos personales en lugares visibles y por si acaso a estar armados bajo escondidos, no detalles, pero así que no se salten. Al final de este proyecto, los riesgos disminuyeron notablemente y queda claro que, aunque el negocio es pequeño, contar con protocolos básicos hace una diferencia para evitar pérdidas. Y con todo lo ciudadano que he hablado de esto, se genera un impacto logrado y muy real. Y este sería más zona de limpieza, corta la caja más rápido, inventario los conocedores, más disponibilidad de productos, mejor conversión entre compañeros, menos estrés general y menos dolor de cabeza o confusión o frustración.
y un flujo mucho más eficiente. La operación de mi super se volvió más estable y más clara para todos. Así que mi propuesta de valor para este proyecto es que sería que todas estas mejoras no necesitan dimensiones grandes, solo orden, disciplina, procesos y constancia y paciencia. Ese es el valor principal del proyecto. Demostrar que un negocio pequeño también puede mejorar. Bueno, un negocio no tan pequeño, pero tampoco grande, pero aún así que, que tiene mucha mejora y con buena metodología. Y por lo cual, este es mi plan de futuro, que sería lista de composición por turno, capitación mensual, señalización permanente, KPIs revisados semanalmente, protocolos fijos con proveedores y documentación para nuevos empleados. Y esto aseguraría que las mejoras no se pierdan con el tiempo. Así que para concluir con esto, quiero agradecer mucho a mi jefe Don Luis por, por quiero agradecer a mi jefe Don Luis por darme este trabajo y darme paciencia y mejora como para hacer estos datos y cómo mejorar esto. A mis compañeros por ser los mejores, por ayudarme a adaptarme, a mejorar, ayudarme a adaptarme y a ver que se adapte también ellos y saber cómo hacer este trabajos y mejor sus tibias y cómo hacerlo mejormente. A la universidad terminé y a maestro, pues no de hecho también ayudaron mucho a cómo se hace una empresa, trabajos, el que se edifique y cuánto se deben hacer una entrega, cómo se hace, etcétera. Así que en conclusión, no solo me ayuda mucho a mejorar cómo podemos hacer nuestra propia empresa o mejorar su liderazgo, sino lo que se debe hacer, lo que tenemos que hacer con mejor disciplina y comunicación y medio constante de comunicación, medio constante entre compañeros y proveedores y mejor entendimiento y atención al cliente. Muchas gracias y adiós.